Y nos dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, le maravillaron, y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, Padre Celestial, por lo bueno que estés con nosotros. Le damos gracias por su palabra, que de cierto vino, bendito Padre Celestial, a entregarnos a todos aquellos que anhelamos, Dios mío, esa vida eterna. Que de cierto le damos gracias que en este día nos podemos gozar, eterno Dios, por esa salvación cual usted nos ha ganado, bendito Padre, por la vida y la resurrección de Jesucristo, aleluya. Y yo le ruego que en esta mañana nos ayude a comprender aquello lo cual usted habla en nuestros corazones. Le ruego que por medio del Espíritu Santo siga tocando en nuestras vidas, siga suavizando en nuestros corazones, dándonos ese entendimiento, bendito Padre, cual cada uno de nosotros necesitamos de usted, para comprender aquello lo cual el Espíritu nos habla a nuestras vidas en esta hora, eterno Dios. Le damos gracias por la paz que sobrepuja todo entendimiento, que una vez más guardará nuestras mentes, nuestro corazón en Jesucristo, aleluya. Le damos gracias por el amor que está derramado sobre nuestros corazones, Dios mío, que de cierto así podemos decir que somos hijos del Dios viviente, aleluya. Y bendito Dios, le damos gracias por la autoridad que nos ha dado, que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret atamos el ladrón, lo botamos fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Y bendito Padre, toque nuestras vidas y siga tocándonos en esta mañana, para que de cierto, eterno Dios, se siga cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros, aleluya. Y por eso declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es, bendito Dios Todopoderoso, la admiración por todo lo que usted hace en uno, y a usted sea la gloria. Amén y amén y amén, aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, amén, aleluya. Le he titulado este mensaje: y Jesús creció. Y no, en la vida de cada uno de nosotros, hermano, tiene que haber un crecimiento. Y de cierto, en nuestra relación con Jesucristo, si verdaderamente estamos conectados con la vida, hermano, entonces va a haber un crecimiento en nuestras vidas, hermano. Porque de cierto, como Cristo nació, no se quedó bebé para siempre, hermano. Aún aquí estamos leyendo que en este punto ha llegado a la edad de 12 años ya. Entonces, cuando nosotros nacemos físicamente hay un cambio, ¿verdad? Pero también como cristianos, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, debe de haber un cambio en nuestras vidas también. Y de cierto, esos cambios no se van a llevar a cabo en nuestra vida, solamente que nosotros le pongamos la atención a la palabra de Dios que Dios requiere de cada uno de nosotros. No, aquí sabemos que José, María y Jesús habían huido, hermano. Aún habían nacido, habían huido a Egipto porque el rey Herodes había ordenado la muerte de todos los niños, varones menos de 2 años de edad. Entonces hay un cambio que aconteció desde el día que nació hasta este tiempo. Y los reyes magos también sabemos que fueron advertidos por Dios de no regresar a Herodes, por lo que también partieron a sus hogares en una dirección diferente.
Aún el enemigo siempre busca destruir lo que es de Dios, hermano. Y de cierto nosotros tenemos que llegar a esa realidad, que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio delante del Dios Todopoderoso, hermano. Aún nosotros tenemos que cuidar este testimonio que traemos de Jesucristo en nuestras vidas, hermano. Nadie más te lo puede cuidar, solamente cada uno de nosotros individualmente, hermano. De cierto se nos pueden dar consejos, se pueden dar palabras, hermanos, de cómo uno pueda vivir la vida, pero al fin de todo esto está en nosotros de qué es lo que hacemos nosotros con nuestras vidas. Pero aún después de que Herodes murió, hermano, aún el ángel de Jehová le habló a José y a María y les dijo, pues traigan este bebé para atrás. Y de cierto vinieron para atrás y aún comenzaron a mudar, se mudaron para Nazaret, hermano. Pero entiéndele que en la vida de cada individuo tiene que haber un crecimiento. Y si no hay crecimiento espiritual en uno, hermano, no es porque Dios no nos habla. No es porque Dios no puede cambiar nuestras vidas. Es porque nosotros no le prestamos la atención a la palabra de Dios. No nos preocupamos por la palabra de Dios en nuestras vidas. No buscamos que el Espíritu Santo nos muestre el camino en cual debemos de quedarnos. Y de cierto, hermano, no hay tiempo de oración, no hay tiempo de ayuno, no hay tiempo de abrir la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque dejamos que el mundo ocupe nuestras vidas. Los cuidados, los placeres del mundo nos roban, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado con la palabra de Dios. De cierto le puedo decir, para los cristianos también debe de haber un crecimiento tremendo en nuestras vidas. ¿Cuántos años tiene uno ya de ser cristiano, hermano? 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 35 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros de decir que somos cristianos, hermano? Y de cierto no es para avergonzar a nadie, pero tome ese número y reflexione en ese número la vida como cristiano que hemos estado viviendo. Y luego de allí nos damos cuenta qué tan cercanos estamos a Jesús, hermano. Qué tanto hemos crecido en la palabra de Dios. Cuánto hemos controlado la carne en uno. Y cuántos cambios se han llevado en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y si somos sinceros, muchas veces quedamos avergüenzados, hermano. Quedamos avergüenzados porque dijimos, pues tengo 30 años de ser un cristiano, pero muchas veces estoy más carnalón que el espiritual. Si somos sinceros, hermano, así muchas veces nos podemos ver, pero no debe de ser así. Nuestra vida tiene que cambiar. Espiritualmente, como cristianos, tiene que haber cambios en nuestra vida, y esos cambios no se van a llevar a cabo solamente que haya lucha, que haya prueba, que haya tribulación, hermano, en nuestras vidas. Porque es la tribulación lo que muchas veces trae los cambios en uno. Es la tribulación que muchas veces nos empuja aún lejos de Cristo, o nos acerca más a Cristo, que de hermanos de cierto nos agarramos de sus pies y dijimos, ayúdame, porque en esto yo no puedo solo, hermano. Está en cada uno de nosotros, aleluya. De cierto, nuestro crecimiento espiritual depende también de la cantidad de tiempo que pasamos, hermano, leyendo la palabra, en oración, y también, hermano, el tiempo que le demos cuando podemos al ayuno, hermano. Todas estas cosas traen cambio en la vida de uno. Es triste, hermano, cuando uno dice, y no es que me burle de nadie, hermano, pero en ocasiones se oía mucho y pues ya no se oye tanto, ¿verdad? De los hermanos, y que yo estoy ayunando y estoy ayune, hermano, pero la vida era una vida bien carnalona. Usted sabe que si usted está ayunando delante de Dios, usted sabe que si usted está orando delante de Dios, usted sabe que si usted está leyendo la palabra, va a haber cambios, hermano. Y en la carne la vamos a comenzar a sujetar a la palabra de Dios.
Pero si dijimos, oh, yo me la paso llenando, 2, 3 veces por mes o una semana por mes, pero hermano, no hay amor, no hay perdón, no hay misericordia, no hay compasión. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo en nuestras vidas, hermano? Nos estamos engañando unos mismos. Porque verdaderamente, créame, es imposible que uno que verdaderamente ora, lea la palabra de Dios y ayuna, es imposible que no haya cambio en uno. Oh, habrá esa lucha entre el espíritu de uno, el hombre espiritual de uno y ese carnalón, hermano, pero al fin el que es más fuerte es el que lee la Biblia, hermano. Y ese es el que va a vencer. Y ese es el que va a traer la transformación en nuestras vidas. Y nos va a hacer que nos amemos uno con el otro. Pero si no, lo estamos engañando. Y no debe de ser así, hermano. Así no debe de ser. Aún de cierto, Cristo en este tiempo ya tenía 12 años, hermano. Y habían ido, aún era el costumbre, fueron a la fiesta, hermano. Durante estos 7 días el pueblo debía de comer pan sin levadura. Era una fiesta donde el pueblo no debía de comer pan sin levadura, y todos los varones, hermano, tenían que presentarse delante de Dios 3 veces al año, los varones. Y no podían llegar ahí con las manos secas, tenían que llevar algo, hermano. ¿Aló? ¿Oyeron, varones? Entonces no vengan con las manos secas cuando vengan a la iglesia, amén. Aleluya. Éxodo capítulo 23, versículo 14 y 15 y luego el 17, hermano. Aquí dice, ¿verdad?, lo que Dios había instituido. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los asismos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Y en el versículo 17 dice, 3 veces en el año comparecerá todo varón tuyo delante del Señor Dios. Ahí nos dice también, hermano, que el hombre tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Y no es que uno ponga a la mujer menos, hermano, pero el hombre tiene una gran responsabilidad de darle cuenta a Dios qué es lo que está haciendo con su vida, con su familia, con su matrimonio, con su vida personal, hermano. Aún, pero después de terminar la fiesta, hermano, aún todos se fueron para la casa. Y pues es costumbre, ¿verdad? ¿Para qué se va a quedar ahí? Si tiene una casa, se va a ir para la casa. Pero Jesús se quedó atrás. Y sus padres no se dieron cuenta que se había quedado atrás, hermano, hasta un día después. Y cuando lo buscaron en Jerusalén, fueron para atrás, pues tuvieron que buscarlo. Y lo encontraron 3 días después, hermano, discutiendo con los maestros de la ley en el templo. Bueno, nosotros y nos sentamos a hablar de la Biblia. Hay unos que tenemos muy poco aguante, nomás queremos oír unos 2, 3 versículos y ya, porque, ya me aburrí. Pero hermano, hay aquello que debemos de sentarnos y leerle. Y si usted sabe el hambre que tiene, por cuánto usted busca de la palabra de Dios. ¿Me entiende? El hambre que uno tiene espiritual depende de cuánto uno le busca en la Biblia, hermano. Y si tenemos poco hambre, pues va a ser nomás leer un versículo para decir que leí algo. Pero si tiene ese hambre, hermano, que no lo puede satisfechar aún, hermano, entonces usted le va a leer y le va a leer hasta que diga, bueno, hasta aquí llego mejor. Pero tiene que haber un hambre en cada uno de nosotros, hermano. Pero aún en esto de Cristo, hermano, hay varias cosas notables acerca del Señor que cuando era joven, que nos muestran aún nosotros en estas escrituras ciertas cosas, hermano, que nosotros podemos ver. Y de cierto, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Uno de nosotros a lo mejor nos pusimos bien alterados, bien contentos. Otros a lo mejor nos quedamos bien tímidos. Y otros a lo mejor no pasó nada. Pero algo aconteció. Aunque sea nada, aconteció. ¿Ok? Al rato después le entiende eso. ¿Ok? El nada. Porque el nada siempre acontece, hermano. El nada quiere significar que no te movió ni para allá ni para acá. Te quedaste igual. Pero aún en la vida de cada uno de nosotros va a acontecer algo si verdaderamente uno busca de Dios.
Aún Jesús habló con la sabiduría de Dios, hermano, que dejó a sus oyentes asombrados. Se quedaban todos admirados con él, hermano, en esta admiración por todo lo que sabía. Era joven. Yo sé que usted y yo podemos decir, no, pues es que era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios ya venía equipado. Hermano, era pura carne también. Nació de una mujer. ¿Aló? Él padeció como nosotros padecemos, hermano. Él sufrió como nosotros sufrimos, hermano. Aún por eso nos dice la palabra que Él compadece con nosotros, hermano, en el sufrimiento que a uno pasa también. Sus palabras no eran palabras desesperadas, hermano, sin esperanza, hermano, sino que la palabra de Jesús era palabra viviente, hermano, que motivaba el corazón. Y esto es lo bueno de la palabra de Dios, hermano, que cuando tú estás leyendo la Biblia, yo te animo, hermano. Cuando tú estás leyendo la Biblia, en ocasiones, hermano, puedes leer la Biblia y dices, bueno, que Dios me ayude a comprender lo que he leído y entender lo que me quiere decir. Pero habrá muchas ocasiones también donde usted se sienta a leer la Biblia, hermano, y esa palabra se vuelve una palabra rema, una palabra viva, hermano, que tú sabes que Dios te está hablando y toca tu corazón y busca que tú cambies tu vida. Y en ese momento tú le dices al Todopoderoso, yo cambiaré mi vida porque yo sé lo que tú has hecho por mí. Y así debe de ser, hermano, en cada uno de nosotros. Pero de cierto, Cristo tenía solamente 12 años, hermano. Pero entendía la ley y era capaz de responder incluso las preguntas más difíciles para que se le preguntaban en esa edad, hermano. Yo sé que nosotros cuando empezamos con Cristo, hermano, perdone, estamos ignorantes, no sabemos. Y en verdad no sabemos, hermano. Pero entiéndale una cosa también. Cuando uno entrega su vida a Cristo, ¿ok? Depende cuánto tú anhelas que Dios llene ese vacío en tu vida. Dependerá cuánto uno buscará de Dios después de que se entrega a Él. Hay una correlación, hermano. Hay algo que se conecta allí. Porque de cierto, si dijimos, pues necesito nomás para que me ayude con los problemas que tengo de la vida, entonces eso no te va a motivar a verdaderamente ir en busca de Dios, hermano, y de buscar todo lo que tú puedas aprender de Él para aún corregir o enderezar o hacer lo que tenga que hacer uno en su vida, hermano. Pero hermano, si uno aún busca de Cristo, cuando andas con esa soledad en tu corazón, con ese vacío, hermano, y tú andas buscando algo que lo llene y lo encuentras y te das cuenta que eso es lo único que podía llenar ese vacío, entonces, hermano, en ese punto de tu vida empiezas con un hambre, hermano, en tu vida. Con un hambre tremendo. Que de cierto vas a cometer muchos pecados. No son errores. Vas a cometer pecados. Pero en ese cometer pecados también Dios te va a ir limpiando y cambiando y transformando, hermano. Yo no le quiero decir errores porque no son errores, son pecados, hermano. Porque yo sé que estamos acostumbrados a suavizar la palabra de Dios para que nadie se ofenda, pero la verdad y la realidad es que cometemos pecados cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pero al cometer esos pecados, Dios va trabajando con nosotros, Dios nos va limpiando, Dios nos va enseñando, hermano, el arrepentimiento, Dios nos va enseñando el perdón, Dios nos va enseñando lo que tenemos que hacer, hermano, para limpiar nuestra vida, para limpiar nuestra alma con la sangre poderosa de Jesucristo, y así vamos, hermano, y vamos siendo transformados, y vamos siendo renovados. Porque eso es lo que uno desea, hermano. Es más fácil que yo hable de mi vida, hermano. Así usted no se ofende si yo hablo de su vida. ¿Me entiende? Así no dice, ya me está tirando chifletas. Ok, anyway. Pero mi esposa, cuando entregué mi vida a Cristo, hermano, mi esposa dijo, válgame tú, ni andate, tú comenzaste a correr. Le dije, pues que
Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé de dónde vengo. Yo sé a dónde quiero ir. Con mi esposa ya conocía del Evangelio, hermano, porque todos sus tíos eran ministros del Evangelio de Jesucristo, hermano. Ya todos ellos padecieron, ¿verdad? Pero para ella no fue tanta motivación, pero como quiera ella buscaba de Dios, hermano. Pero para mí fue una experiencia totalmente diferente que yo nunca había encontrado en mi vida, hermano. Y para mí trajo un cambio tremendo en mi vida, hermano. Y por eso le digo que como uno comienza, así como vas a correr. Si comienzas nomás andando, el resto de tu vida vas a andar. Si comienzas corriendo, vas a correr por el resto de tu vida. Si comienzas con hambre, ese hambre nunca lo vas a saciar porque vas a buscar más y más de Dios. Pero si no tienes mucho hambre de Dios, entonces no va a haber mucha búsqueda de Dios en la vida de ese cristiano, hermano. Usted me puede creer si me quiere o no me tiene que creer, hermano. Pero estas cosas, uno al pasar los tiempos, al pasar los años, lo ve en uno mismo y lo ve en otras personas también, hermano. Y todo depende qué es el ánimo, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, qué es lo que esperamos de Dios en nuestras vidas, hermano. Y de cierto, yo creo que aún de parte de Dios para nosotros, hermano, Dios también requiere que de nosotros aún tengamos este hambre, esta sed, tengamos esta sabiduría, hermano, de conocer de su palabra. De cierto sabemos que hay muchas enseñanzas allá por afuera, hermano. Pero tengan cuidado qué es lo que estoy oyendo. Asegúrese que lo que estoy oyendo es lo bueno, hermano. Siempre busca los buenos maestros, las buenas maestras, hermano. Lo que van a enseñar el camino de Jesucristo, aleluya. Porque si no, uno comienza a aprender cosas que lo dejan rascándose la cabeza cuando los oyes hablar y dices, pues ¿de dónde salió eso? You know? Y de cierto, si usted ha puesto atención a las noticias o los eventos que han acontecido, ya ha venido el diablo y ya ha venido Cristo y ya ha venido de todos. Porque todos dicen que son el diablo y otros dicen que son Cristo y otros dicen que son quién sabe qué más. Entonces deja uno cuidado. Pero uno tiene que crecer y uno tiene que crecer en la palabra de Dios. Aún Jesús sabía que tenía un propósito, hermano. Y yo le pregunté la última vez, ¿usted conoce su propósito aquí en esta tierra? ¿Usted conoce por qué Dios le ha dado vida? ¿Por qué Dios le ha salvado su vida, hermano? Y si Jesús sabía que tenía un propósito que cumplir en esta tierra, incluso a su corta edad, hermano. Tenía 18 años, tenía 12 años, pero ya sabía que tenía un propósito por cual había venido a esta tierra. Y la pregunta para nosotros siempre será, hermano, ¿conoce uno su propósito delante de Dios? Quizás a lo mejor a uno se nos llama a ser buenas esposas, a otros se les llama a ser buenos hijos, a los otros se les llama a ser buenos maestros, maestras, a otros se les llama a ser pastores. Pero hermano, cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas, hermano. Y de cierto, cada uno de nosotros tenemos que cumplir ese propósito, porque de cierto, si estamos esperando que Dios nos mueva y nos lleve de la mano, hermano, pues en ocasiones déjeme decirle que probablemente eso no va a acontecer. Y yo soy un ejemplo de ese. Porque hubo unos cuantos años, hermano, que yo estaba ahí nomás sentado esperando que Dios hiciera lo que iba a hacer. Se me había dado una palabra profética y pues yo estaba esperando que Dios la cumpliera, y hasta que al fin me di cuenta unos cuantos años después que yo tenía que hacer mi parte para que Dios pudiera cumplir su parte en mi vida, hermano. En la respuesta en su respuesta a la preocupación de sus padres, hermano, de Cristo, ¿ok? Aún Jesús dijo, y de cierto, dijo, en los negocios de mi padre me tengo que andar yo.
Y de cierto, nosotros tenemos una vida personal, de una vida matrimonial, algunos de nosotros, de una vida de familia, pero nunca se le olvida a uno que también tenemos una vida, que tenemos que hacer los negocios de Dios con nuestras vidas, hermano. Que tenemos que serle fiel a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Aún a sus padres se les había olvidado, hermano. A José y a María se les había olvidado lo que el ángel Gabriel les había dicho, hermano. Que Cristo había venido y venía por un propósito. Aún Mateo 1:21 nos dice: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, hermano. Por ese propósito había venido Jesucristo, para salvar a cada uno de nosotros de nuestros pecados, hermano. Porque nosotros no estábamos destinados, de cierto, a pasar la eternidad con Dios, hermano, sino que estábamos separados de Dios, aún por el pecado de Adán y de Eva, hermano. Pero Cristo tuvo que venir para reconciliarnos para atrás a Dios. Y entonces es el propósito de Jesucristo, hermano, de Jesús en ese tiempo. El llamado de Dios en la vida de una persona le moverá a hacer lo que nuestro Padre Celestial se ha propuesto que cumpla, y no que nosotros queremos hacer para la admiración de los hombres, hermanos. En otras palabras, lo que Dios te llama que haga, esto lo tienes que cumplir. Bueno, no lo tienes que cumplir si no quieres, ¿ok? Pero si Dios te dice que tienes que hacer algo, tienes que hacerlo. Pero aún, hermano, también tenemos que tener cuidado que no hagamos cosas que no debemos de hacer. Porque se ve, como quien diría, se ve justo, se ve bien, se ve correcto, ¿entiendes? Porque entonces sí, entonces podemos meter en problemas con Dios. O más bien en nuestra vida personal nos podemos quemar, hermano. Quemándonos del punto de que nos gastamos, porque estamos haciendo algo que probablemente Dios quiere que nos esperemos, o no es el tiempo para uno en esa hora, hermano. Pero de cierto, uno tiene que cumplir lo que Dios quiere que cumpla en su vida, hermano. Y al cumplir ese llamado, a veces, entiéndele, a veces te vas a encontrar solo. A veces no va a ver quién te va a respaldar, hermano. Aún de cierto, yo me acuerdo en aquel tiempo, hermano, cuando los hermanos me decían, las amistades que tenían, decían: ándale y abre una iglesia. Dios te está llamando, abre una iglesia. Y yo decía: no, yo no voy a abrir ninguna iglesia. A mí no. Cuando Dios me hable, a mí me diga, entonces eso lo voy a hacer. Pero aparte de eso, yo no voy a hacer nada que Dios no me ha dicho que haga. No, pues nosotros estamos contigo, nosotros te respaldamos, nosotros este y el otro. Usa el cerebro, porque esos mismos que te dicen te respaldamos son los primeros que van a huir. ¿Aló? Uno aprende cosas en la vida, hermano. Uno no está tan tonto así, ¿ok? Aunque lo mirará y dice: ¿trae cerebro o no trae cerebro? Hermano, Dios te da el cerebro para que entiendas las cosas como las debes de comprender. Y de cierto, hermano, nosotros no nos movimos hasta que nos dijo Dios se ha llegado el tiempo. Y déjame decirle, cuando se llegó el tiempo, ni así, hermano, me quería mover. No quería. No tenía miedo, pero no quería. Y no quería, hermano, porque es una gran responsabilidad. Y te está llevando de un lado a otro lado, hermano. Pero al fin, Dios tiene su manera de hablar con cada uno de nosotros, hermano. Y si Dios ha hablado con usted, usted sabe lo que yo estoy hablando. Dios lo pone a uno en su lugar, hermano, y le dice: ¿vas a hacer o no vas a hacer? Y al fin, pues te quedas con nada más que decir: pues no me queda nada más que cumplir lo que Dios quiere que uno cumpla, hermano. Y de cierto, cuando uno hace lo que Dios quiere que haga, hermano, entre multitud o entre pocos, Dios va a cumplir su propósito. Y Dios te va a apoyar. Y Dios te va a respaldar. Y Dios te va a poner gente que te va a ayudar, hermano. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace. Así uno se da cuenta, hermano, cuando verdaderamente Dios te está llamando, hermano. Cuando Dios te ha elegido
Y no que seamos personas especiales, porque no somos, hermano. Porque todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios. Y mientras que nos mantengamos humildes, todo está bien. Que no nos jactamos, hermano, que yo soy, no. Yo no soy gran jalea ni nada, hermano. Ni mantequilla. Nomás somos seres humanos, siervos del Altísimo, que le queremos servir con todo corazón, hermano. Y de cierto Jesús se sometió a sus padres terrenales, hermano. Yo sé que en la iglesia, siempre hay en iglesias, hermano, aquellos hermanitos, aquellas hermanitas que no están dispuestos a sujetarse a la autoridad, no están dispuestos a sujetarse a nadie. No están. Porque la mayoría vienen de otras iglesias y les han enseñado que yo estoy bajo Cristo y nomás solamente Cristo voy a obedecer. Pues se oye bonito, ¿verdad? Sí, se oye bonito. Pero es nada más que un espíritu de rebeldía, ¿ok? Lamento decirle, es un espíritu de rebeldía que no se quiere sujetar a la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, hermano. Pues ya le digo que este no hay problema aquí, ¿ok? Pero hay iglesias donde los pastores sí sufren, hermano, porque hay gente que se levanta, los mismos de la iglesia, y se levantan y pues no quieren hacer caso, hermano. ¿Por qué haría Dios esto, hermano, con Cristo, hermano? Bueno, yo creo que lo sujetó a sus padres terrenales, hermano, para mostrarnos que la obediencia es más importante que el sacrificio que uno piense que le está trayendo a Dios, hermano. ¿Qué es ese sacrificio? Pues en aquel tiempo era un holocausto, ¿verdad? En estos tiempos dijimos, ay, te vengo a adorar, te vengo a glorificar. Tú eres bueno, tú eres mi Señor. Te amo, mi Cristo, aleluya. Y cantamos estos cánticos bonitos, hermano. Y hacemos esta expresión de amor delante de Dios. Pero por dentro el corazón es un corazón rebelde. Y no le agrada a Dios, hermano. De cierto, como dijo Samuel en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, la conocemos, hermano, porque la hemos leído vez tras vez tras vez. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, si nosotros queremos ser obedientes a Dios, hermano, entonces hay que aprender la palabra de Dios. Hay que ponerle atención a la palabra de Dios. Y cuando le ponemos atención a la palabra de Dios, hermano, no nos podemos equivocar. Porque de cierto vamos a buscar estar bajo la orden de nuestro Padre Celestial, hermano. Bajo la orden de aquello que Dios ha puesto sobre uno, hermano. Pero más que todo, ¿sabe qué es el beneficio de esto? Que cuando el enemigo se levanta contra ti, usted va a tener esa suma autoridad de reprender ese espíritu, hermano, de reprender al enemigo con toda autoridad. ¿Por qué? Porque está bajo la autoridad del Todopoderoso, hermano. Pero cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, hermano, allí es donde sufrimos en nuestro caminar con Cristo. No es que Dios no nos quiera respaldar, es que le abrimos la puerta al enemigo, y si estamos en desobediencia, hermano, ese nos va a traer problemas a nuestras vidas delante del Todopoderoso, hermano. Pero de cierto, ¿qué habría sucedido, hermano, con Jesús si no se hubiera sometido a la autoridad de sus padres? Pues de cierto, no hubiera hecho el cordero sin pecado, hermano. Hubiera hecho un hombre pecaminoso como nosotros. Si no se hubiera sometido, muchas veces ignoramos estas cosas chiquitas nosotros, hermano. ¿Me entiendes? Muchas veces ignoramos lo pequeño. Que dijimos, ay, que tiene que ver que no ponga atención, que tiene que ver que sea rebelde, que no obedezca. A mí no me conocen, yo tengo mi propia actitud, whatever, carácter. No, hermano, eso tiene mucho que decir de la persona. Y eso también nos va a dar victoria o nos va a causar problemas dentro de uno mismo, hermano. Y no nomás en la vida personal de uno, pero también en ocasiones los que nos rodean, hermano, que amamos con todo corazón también. ¿De cierto? Aún Cristo creció, hermano.
pero él obedeció a todo lo que se le mandaba. Y la palabra no nos dice mucho, hermano, qué pasaron por los siguientes 20 años de la vida de Cristo, hermano. Pero aún sí sabemos, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo no hubiera hecho obediente, hermano, si hubiera hecho un rebelde, un joven rebelde con sus padres, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Hubiéramos tenido otra oportunidad de salvación? Probablemente a lo mejor que no, hermano. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un cordero sin pecado, hermano, sin manchas, sin arrugas, y Él era el único que podía tomar ese lugar para usted y para mí en nuestra vida. Y de cierto, Cristo creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, hermano. Usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios, hermano, porque usted y yo no somos tan sabios como debemos de ser, hermano. Lamentable le digo esto. Y no es que somos ignorantes, no, hermano. Es que nosotros tenemos una mente finita, hermano, y Dios tiene una mente infinita. Dios conoce todas las cosas y nosotros tratamos de conocer todas las cosas, pero aún tenemos nosotros nuestras limitaciones en nuestras vidas, hermano. Y es bueno que nosotros tengamos estas limitaciones en nuestra vida, hermano, porque en eso también yo creo que en parte nos mantiene humildes delante de Dios también. Porque si nosotros conociéramos todas las cosas, imagínense, hermano, aún seríamos unas personas bien jactosas, siempre jactándonos de esto, jactándonos del otro, hermano. Pero aún manteniendo esa humildad, Él nos ayuda delante del Dios Todopoderoso, hermano. Aún de cierto, Jesús creció en sabiduría de Dios porque fue obediente a su llamado celestial, hermano. Aún cuando abrazamos la sabiduría, abrazamos el éxito para nuestras vidas también, hermano. Aún de cierto, yo le aconsejo que si va a leer la Biblia este año nuevo, póngale atención al libro de Proverbios, hermano. Está lleno de sabiduría, está lleno de buenos consejos, hermano, que le ayudan a uno a vivir una vida agradable delante del Dios Todopoderoso, hermano. Y de cierto, uno tiene que tener ese hambre, uno tiene que tener esa sed, pues las cosas de Dios para su vida, hermano. De cierto, Cristo pudo alcanzar su meta y propósito por el favor de Dios que estaba sobre su vida también, hermano. Aún nomás porque era el Hijo de Dios, hermano, él no bajó con toda la gloria, con todo el poder, hermano. Operó bajo el Espíritu Santo poder también, hermano. Aún de cierto, cuando salió del desierto, en los 40 días, 40 noches, salió del desierto lleno del Espíritu Santo, apoderado por el Espíritu Santo para comenzar a cumplir la tarea que se le había propuesto delante de él, hermano. El favor de Dios viene sobre la vida de sus hijos por su amor, aún así el Señor, hermano. Y de cierto, cuanto uno ame a Dios, hermano, créalo usted o no lo créalo, pero el amor que uno tenga para Dios depende mucho también de lo que uno recibe de Dios, hermano. Si no le tenemos mucho amor a Dios, hermano, entonces ¿qué uno puede esperar de Dios? O yo sé que Dios derrama de su gracia, yo sé que Dios tiene misericordia, hermano, yo sé que Dios tiene compasión. Pero aún si uno no le presta la atención a Dios, que Él busca de cada uno de nosotros, hermano, ¿qué podemos esperar? De cierto llegará la aflicción y habrá alguien allí para socorrarnos, hermano. A lo mejor que no. Pero Dios siempre extenderá su gracia sobre uno. El hombre sabio en Proverbios dice en el capítulo 8, versículo 35, dice, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Este libro está lleno de consejos, hermanos, que te puede ayudar tremendamente en cómo vivir delante de Dios, hermano. Pero si no le buscamos, no le encontramos. Y si no le pidemos, pues no recibimos. Y si no le tocamos, pues no se abre la puerta. Y de cierto termino con esto, hermano. Jesús creció en gracia ante Dios y los hombres porque buscó agradar a su Padre, hermano.
Yo sé que nosotros vivimos en la carne. Yo sé que somos carnales en vez. Y en vez de queremos ser espirituales, y es bueno. Pero déjeme decirle, de lo más que uno busque, es de lo que vas a recibir. Si usted busca más de Dios, si uno busca más de Dios va a recibir. Si uno busca menos de Dios va a recibir. Si uno se le involucra mucho en los placeres del mundo, entonces en esos placeres ahí es donde vas a vivir siempre, hermano. Y las cosas de Dios van a ser de mínimo importancia en la vida de uno, hermano. Entonces, todo depende en cuánto uno busque de Dios para su crecimiento espiritual, hermano. ¿Quiere crecer espiritualmente? Pídale a Dios que nunca se me acabe ese hambre, que nunca se me acabe esa sed para más de usted en mi vida. Sin ambición no era lo que podría lograr, hermano. Tiene que haber una ambición en nuestra vida, hermano, pero no la mala ambición, sino una ambición de que yo quiero no nomás memorizar la palabra de Dios. Yo no quiero memorizar la palabra de Dios nomás para saber que he memorizado la palabra de Dios, sino que uno debe de tener este deseo de decir, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero actuar al conforme de la palabra de Dios, yo quiero que la palabra de Dios de cierto sea esa palabra viviente que vive para siempre, pero que viva dentro de mí también. Y entonces eso no se lleva a cabo solamente que uno le busque de Dios, hermano. De cierto, la fama de Cristo no se debía a que fuera un buen orador, hermano. Ni tampoco que entendía toda la ley, hermano. Sino que en su relación con nuestro Padre Celestial, hermano. La palabra viviente es lo único que puede transformar nuestras vidas, que nos puede llevar a ese punto donde Dios quiere que lleguemos, hermano, antes de que muéramos, si nosotros queremos. Y siempre le diré que al fin de todo esto es lo que uno quiere. Si usted quiere, uno quiere más de Dios, usted recibirá más de Dios porque usted va a ir en busca de Dios. Si usted quiere menos de Dios, entonces no va a encontrar mucho de Dios en su vida porque no le va a buscar a Dios, hermano. Todo depende de lo que uno quiera con su vida. Procure uno hacer la voluntad de Dios, hermano. Procure uno buscar la sabiduría de Dios. Santiago nos dice que el que le falte sabiduría le pida a Dios y Dios se la da sin reproche, hermano. Porque la necesitamos de Dios. Si somos individuos, si somos esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, cada uno de nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo, hermano, tratar con nuestras vidas y tratar con aquello que Dios ha puesto en nuestro camino también, hermano. Que seamos verdaderamente una reflexión de Jesucristo en nuestras vidas, buenos, santos y esperando su venida. Pónganse de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, para siempre estaremos agradecidos con usted, bendito Dios. Para siempre podemos declarar que de cierto usted es bueno. Nosotros somos una representación de todo lo bueno que usted ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y le damos gracias que de cierto usted anhela que nosotros como sus hijos, sus hijas, crezcamos espiritualmente. De cierto sabemos que este cuerpo físico crece, se envejece y regresa para atrás usted. Pero usted anhela también que no nomás lo físico crezca en uno, sino que lo espiritual.
Que seamos una demostración, un buen testimonio, agradable delante de usted, Padre, por todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha cumplido y de cierto, todo lo que usted nos ha perdonado, eterno Dios. Solo le ruego, he aquí somos sus hijos, somos sus hijas, bendito Padre. Le ruego que siga tocando en nuestros corazones, que siga tocando en nuestras vidas, que nos ayude a seguir creciendo espiritualmente, Dios mío. Y que de cierto, al fin de todo, cuando nuestra vida se expire en esta tierra, Padre, podríamos decir, hemos corrido la buena carrera y hemos terminado la tarea cual Dios puso delante de cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, eterno Dios, porque de cierto usted es nuestro Abba Padre, a quien le amamos, le buscamos y anhelamos obedecerle. Aleluya. Por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias por la bendición sobre la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas. Y alabado sea su nombre para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Dios para siempre, Él será bueno con nosotros.